¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas logran cumplir sus metas mientras otros abandonan a los pocos días? Tal vez comenzaste el año decidido a hacer ejercicio, leer más, ahorrar dinero, estudiar una nueva habilidad o dedicar más tiempo a Dios. Los primeros días todo parecía ir bien, mientras estabas motivado, lleno de entusiasmo y convencido de que esta vez iría diferente. Pero con el paso del tiempo, la motivación comenzó a desaparecer. Llegó el cansancio, aparecieron las excusas, surgieron otras prioridades y casi sin darte cuenta volviste a los mismos hábitos de siempre. Si eso te pasó, quiero decirte algo importante. No significa que seas incapaz ni que hayas nacido para fracasar. El verdadero problema es que muchas veces confiamos demasiado en la motivación y muy poco en la disciplina. La motivación es una emoción, va y viene. Hay días en los que nos sentimos capaces de conquistar el mundo y otros en los que no tenemos ganas de hacer absolutamente nada. La disciplina, en cambio, permanece incluso cuando las emociones cambian. Es la decisión de hacer lo correcto aunque no tengas ganas de hacerlo. Y esa es una de las cualidades que vemos repetirse en las personas que dejan una huella en la historia. No porque fueran perfectas, sino porque aprendieron a mantenerse firmes y constantes. La Biblia también nos habla de este principio. Dios no solo transforma nuestro corazón, también trabaja nuestro carácter. Nos enseña a perseverar, a ser fieles en lo pequeño, a dominar nuestros impulsos y a vivir con propósito. Por eso en este video descubrirás qué es realmente la disciplina, por qué resulta tan difícil desarrollarla, qué enseñan las escrituras sobre ella y cuáles son los pasos prácticos que puedes comenzar a aplicar desde hoy para crecer en cualquier área de tu vida, tu relación con Dios, tu familia, tu trabajo, tus estudios o tus proyectos personales. Porque una verdad puede cambiar tu manera de vivir. Tu futuro no depende únicamente de tus talentos o de tus buenas intenciones. En gran medida será el resultado de las decisiones que tomes cada día. Así que quédate hasta el final porque este puede ser el primer paso para construir una vida más firme, más constante y con un propósito mucho más claro. Parte 2. ¿Qué es realmente la disciplina? Ahora que entendimos por qué tantas personas abandonan sus objetivos, surge una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente la disciplina? Cuando escuchamos esta palabra, muchos piensan en reglas estrictas, castigos o una vida llena de restricciones. Otros creen que ser disciplinado significa vivir sin descansar, trabajar sin parar o exigirse hasta el límite. Pero eso no es la verdadera disciplina. La disciplina es la capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Dicho de otra manera, es elegir lo importante por encima de lo inmediato. Todos tenemos deseos, emociones y estados de ánimos que cambian constantemente. Hay días en los que despertamos llenos de energía y otros en los que solo queremos postergar todo para mañana. Si nuestra vida dependiera únicamente de cómo nos sentimos, avanzar sería casi imposible. Por eso la disciplina es tan valiosa. Ella toma el control cuando la motivación desaparece. Imagina un tren. La motivación es como el combustible que impulsa el viaje, pero la disciplina son los rieles que mantienen el tren en la dirección correcta. Sin rieles, por mucho combustible que tengas, terminarás fuera del camino. Lo mismo sucede con nuestra vida. Muchas personas esperan sentir ganas de empezar. Dicen, cuando tenga motivación voy a hacer ejercicio, cuando me sienta inspirado voy a leer la Biblia, cuando tenga ánimo voy a estudiar. Pero en ese momento nunca va a llegar. Las personas disciplinadas piensan diferente. Ellas saben que la acción suele venir antes que las ganas. Comienzan aunque no sientan deseos. Y con el tiempo descubren que la constancia produce resultados que la motivación por sí sola jamás podría alcanzar. La Biblia también refleja este principio. Dios nunca prometió que vivir correctamente sería siempre fácil. Sin embargo, una y otra vez llama a su pueblo a permanecer firme y perseverar y obedecer incluso en medio de las dificultades. La disciplina no consiste en hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, consiste en hacer correctamente las cosas pequeñas una y otra vez. Es levantarse para orar cuando preferiría seguir durmiendo, es cumplir tu palabra aunque nadie te esté observando, es administrar bien tu dinero aunque tengas deseo de gastar impulsivamente, es tratar con respeto a las demás incluso cuando estás cansado de mal humor, es estudiar cuando otros están perdiendo el tiempo, es seguir adelante cuando los resultados todavía no aparecen. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones dejan de ser simples acciones y comienzan a formar nuestro carácter. Y aquí encontramos una verdad que muchas personas pasan por alto. Primero formamos nuestros hábitos, pero después nuestros hábitos terminan formándonos nosotros. Cada decisión diaria es como colocar un ladrillo. Un solo ladrillo parece insignificante, pero después de meses o años, esos ladrillos construyen una casa. Del mismo modo, las decisiones de hoy parecen pequeñas, serán las que definirán las personas que serás en el futuro. Por eso la disciplina no es un castigo, es un regalo.
Es la herramienta que nos permite convertir nuestros valores en acciones y nuestros sueños en realidad. No se trata de buscar la perfección, se trata de avanzar con constancia, aprendiendo de los errores y volviendo a levantarnos cada vez que caemos. Porque las personas que llegan lejos no son necesariamente las más inteligentes, las más talentosas, las que comenzaron con más ventaja. Muchas veces son simplemente aquellas que decidieron no rendirse y seguir dando un paso más cada día. Parte 3. ¿Por qué nos cuesta tanto ser disciplinados? Si la disciplina es tan importante, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué nos cuesta tanto desarrollarla? La respuesta no es sencilla, porque intervienen varios factores, nuestra naturaleza, nuestros hábitos, nuestro entorno e incluso la manera en que tomamos decisiones influyen en esta lucha diaria. Vemos algunas de las razones más importantes. 1. Nuestra naturaleza busca el camino más fácil. Todos hemos experimentado esto, sabemos que deberíamos levantarnos temprano, pero preferimos dormir unos minutos más. Sabemos que deberíamos ahorrar, pero compramos por impulso. Sabemos que necesitamos orar, estudiar o hacer ejercicio, pero encontramos una excusa para dejarlo para mañana. Nuestro corazón suele buscar la comodidad antes que el esfuerzo. La Biblia habla claramente de esta realidad. En Proverbios 13:4 leemos, el alma del perezoso desea y nunca alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Observa algo interesante. El perezoso también desea, tiene sueños, metas, ilusiones. El problema no son sus deseos, sino que nunca los acompaña con acciones constantes. En cambio, la persona diligente trabaja con perseverancia y finalmente recoge el fruto de su esfuerzo. Este proverbio nos recuerda que desear una vida mejor no basta. Hay que actuar cada día en la dirección correcta. 2. Confundimos motivación con compromiso. Vivimos en una cultura que nos dice, hacé lo que sientes. Pero las emociones cambian constantemente. Si solo trabajamos cuando tenemos ganas, avanzaremos muy poco. Jesús nos mostró un camino diferente. En Lucas 9:23, él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjate en una expresión muy importante, cada día. Jesús no habló de seguirlo cuando fuera fácil o cuando hubiera entusiasmo, habló de una decisión diaria. La disciplina cristiana consiste precisamente en eso, obedecer a Dios, aun cuando nuestras emociones quieran llevarnos en otra dirección. 3. Queremos resultados inmediatos. Vivimos en una época donde todo parece ser instantáneo, todo rápido. Queremos aprender rápido, queremos dinero rápido, queremos cambios rápidos. Pero el crecimiento verdadero casi nunca ocurre de esa manera. Un árbol no da fruto el mismo día que se planta. Un atleta no desarrolla fuerza en una semana. Una relación con Dios tampoco madura de un día para otro. Todo crecimiento requiere tiempo, paciencia y constancia. La Biblia utiliza muchas veces la imagen de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6:9 encontramos una gran promesa. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no demasiamos. Observa que Pablo no dice que veremos resultados inmediatamente, dice a su tiempo. Eso significa que muchas veces debemos seguir sembrando, aun cuando todavía no vemos el fruto. La disciplina nos ayuda precisamente a permanecer durante ese proceso. 4. Las distracciones nos roban el enfoque. Nunca antes hubo tantas distracciones como hoy. El teléfono vibra, llegan notificaciones, las redes sociales capturan nuestra atención y estamos scrolleando ahí sin darnos cuenta, minutos se convierten en horas. La Biblia se advertía sobre la importancia de administrar bien nuestro tiempo. En Efesios 5:15 y 16 Pablo escribe, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cada día recibimos el mismo regalo, 24 horas. La diferencia entre una persona disciplinada y otra que no lo es muchas veces está en cómo administra ese tiempo. Cada minuto que desperdiciamos es un minuto que nunca volverá. 5. La batalla más difícil ocurre dentro de nosotros. Quizá el mayor enemigo de la disciplina no está fuera, sino está dentro de nosotros. El apóstol Pablo describió esta lucha con una sinceridad sorprendente. En Romanos 7:19 escribió, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién no se ha sentido identificado con esas palabras? ¿Sabemos lo que deberíamos hacer?
Queremos hacerlo, pero muchas veces terminamos haciendo exactamente lo contrario. La buena noticia es que Dios no nos deja solo en esa batalla. En segunda de Timoteo 1:7 Pablo recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es una obra que Dios desarrolla en nosotros mientras aprendemos a obedecerle cada día. La disciplina entonces no depende únicamente de nuestra fuerza de voluntad, también depende de permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. Por eso, crecer en disciplina no consiste simplemente en esforzarse más, consiste en caminar con Dios, tomar decisiones correctas todos los días y confiar en que Él irá moldeando nuestro corazón. Tal vez hoy te cuesta mantener un buen hábito, tal vez hayas intentado muchas veces y hayas fallado. No te desanimes. La disciplina no se construye en un solo día, se construye con miles de pequeñas decisiones que con la ayuda de Dios terminan transformando toda una vida. Parte 4. ¿Qué enseña la Biblia sobre la disciplina? Llegado a este punto es importante aclarar algo. Cuando hablamos de disciplina, muchas personas piensan inmediatamente en éxito, dinero, productividad o alcanzar metas personales. Y aunque la disciplina ciertamente puede ayudarnos a lograr esas cosas, la Biblia nos muestra que su propósito principal es mucho más profundo. Dios no busca simplemente que seamos personas exitosas, busca que seamos personas transformadas. La disciplina es una herramienta que Dios utiliza para transformar y para formar nuestro carácter. Desde el comienzo de la escritura vemos que Dios es un Dios de orden. Cuando creó el universo, no actuó de manera desordenada o improvisada. Cada día de la creación tuvo un propósito, un orden y un tiempo específico. Él separó la luz de las tinieblas, estableció estaciones, tiempos y límites para la creación. Esto nos enseña que el orden forma parte del carácter de Dios. Y si somos creados a su imagen, también estamos llamados a vivir una vida ordenada y responsable. Más adelante, cuando Dios entregó la ley al pueblo de Israel, no lo hizo para quitarle la alegría o complicarle la vida. Lo hizo para enseñarles una manera diferente de vivir. Le enseñó a trabajar 6 días y descansar uno. Le enseñó a administrar sus recursos. Les enseñó a obedecer. Les enseñó que una vida guiada por Dios también debía reflejarse en sus decisiones diarias. La disciplina siempre estuvo relacionada con la obediencia. En Deuteronomio 5:33 leemos, Andad en todo el camino que Jehová nuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largo día en la tierra. Observad que Dios no promete una vida sin dificultades, pero sí enseña que caminar en obediencia trae bendición y dirección. La disciplina bíblica nunca fue un fin en sí misma, siempre apuntó a una relación más profunda con Dios. En el libro de los Proverbios encontramos una y otra vez la importancia de aceptar la corrección y la enseñanza. Proverbios 12:1 dice, el que ama la disciplina ama el conocimiento, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Este versículo nos enseña algo que va en contra de nuestra naturaleza. Nadie disfruta ser corregido. Sin embargo, las personas sabias entienden que la corrección es una oportunidad para crecer. Quien rechaza toda enseñanza termina estancándose. Quien acepta aprender, madura. Esto también ocurre en nuestra vida espiritual. Dios muchas veces nos corrige porque nos ama. En Hebreos 12:11 encontramos una verdad muy importante. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué hermoso principio. La disciplina puede ser incómoda hoy. Levantarse temprano cuesta, estudiar cuando otros descansan cuesta, perdonar cuesta, ser paciente cuesta, orar cuando estamos cansados cuesta, pero el fruto llega después. Así como un agricultor trabaja durante meses antes de ver la cosecha, Dios también produce fruto en nuestra vida mediante procesos que requieren tiempo. Y aquí aparece el ejemplo perfecto, Jesucristo. Aunque era el Hijo de Dios, vivió una vida completamente obediente al Padre. No actuaba impulsivamente, no buscaba el camino fácil. Cada decisión estaba alineada con la voluntad de Dios. En Juan 4:34 Jesús declaró, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mientras otros buscaban satisfacer primero sus necesidades personales, Jesús encontraba su mayor satisfacción en obedecer al Padre.
Esa es la esencia de la disciplina bíblica. No hacer simplemente lo que queremos, sino aprender a amar la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos. El apóstol Pablo también entendía este principio. En 1 Corintios 9, 25, 27, comparó la vida cristiana con la preparación de un atleta. Un atleta entrena durante meses para obtener una medalla que algún día desaparecerá. El creyente, en cambio, vive con disciplina por algo mucho más valioso, agradar a Dios y recibir una recompensa eterna. Pablo incluso dice que que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. No está hablando de castigarse físicamente, está usando una figura para explicar que no permite que sus deseos gobiernen su vida. Él gobierna sus deseos para poder cumplir el propósito que Dios le dio. Ese sigue siendo el desafío para nosotros. No dejar que nuestras emociones decidan por nosotros. No dejar que la comodidad controle nuestras acciones. No dejar que las distracciones nos aparten del camino. La verdadera disciplina cristiana nace cuando entendemos que cada pequeña decisión puede convertirse en un acto de obediencia a Dios. Cada vez que elegiste hacer lo correcto, aunque sea difícil, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que decides permanecer fiel, aunque nadie te vea, estás creciendo espiritualmente. Cada vez que renuncias a un placer momentáneo para obedecer a Dios, estás invirtiendo en un fruto que permanecerá para siempre. La disciplina no es una carga, es una evidencia de que Dios está obrando en nuestra vida, moldeándonos poco a poco para parecernos más a Cristo. Y ese, mucho más que cualquier logro material, es el mayor crecimiento que una persona puede experimentar. Parte 5. Ejemplos bíblicos de disciplina. Hasta aquí hemos visto qué es la disciplina y lo que la Biblia enseña sobre ella. Pero quizá alguien podría preguntarse, ¿es realmente posible vivir así? La respuesta es sí. Y la mejor evidencia la encontramos en las personas que Dios nos presenta en las Escrituras. No eran superhéroes, eran seres humanos con emociones, tentaciones, miedos y desafíos igual que nosotros. Sin embargo, hubo algo que marcó la diferencia. Decidieron obedecer a Dios con constancia. Veamos algunos de esos ejemplos. El primero, Daniel. La disciplina de mantenerse firme. Daniel era apenas un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Había sido arrancado de su tierra, de su familia, de todo lo que conocía. Ahora vivía en una cultura completamente diferente, rodeado de personas que adoraban otros dioses y que intentaban cambiar su forma de pensar. En esas circunstancias, muchos habrían cedido. Habrían pensado, nadie me conoce aquí, ¿qué diferencia hace si cedo un poco? Pero Daniel tomó una decisión antes que llegara la prueba. En Daniel 1.8 leemos, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Observa la expresión, propuso en su corazón. La disciplina comienza mucho antes de la acción, comienza con una decisión interior. Más adelante vemos otro ejemplo extraordinario. Cuando se prohibió orar a cualquier dios que no fuera el rey, Daniel no improvisó una respuesta. En Daniel 6.10 dice que al enterarse del decreto entró en su casa y oró como solía hacerlo 3 veces al día. No comenzó a orar ese día, ya tenía el hábito. Su disciplina espiritual lo sostuvo cuando llegó la prueba. Muchas veces pensamos que las grandes decisiones se toman en momentos extraordinarios, pero en realidad las grandes decisiones suelen ser el resultado de pequeños hábitos mantenidos durante años. El segundo es José. La disciplina de hacer lo correcto cuando nadie mira. José también enfrentó una prueba muy difícil. Había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos. Estaba lejos de su hogar y trabajaba en la casa de Potifar. Un día la esposa de Potifar intentó seducirlo. José tenía la oportunidad de pecar sin que aparentemente nadie lo descubriera, pero él entendía una verdad fundamental. En Génesis 39:9 respondió, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es interesante que José no dijo, ¿y si me descubren? Su preocupación principal era honrar a Dios. La verdadera disciplina no depende de quién nos está observando. Depende de quién gobierna nuestro corazón. El carácter se revela cuando nadie está mirando. Tercero, Jesús, la disciplina de obedecer al Padre. El ejemplo supremo de disciplina de Jesucristo. Durante todo su ministerio vivió con un propósito claro. No permitía que las multitudes, la fama o las opiniones de las personas desviaran su misión. Con frecuencia se retiraba a lugares solitarios para orar.
En Marcos 1:35 leemos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Después de jornadas agotadoras, Jesús seguía dando prioridad a su comunión con el Padre. Eso nos enseña que la vida espiritual no se sostiene por casualidad. Necesita tiempo, decisión y disciplina. El momento más impactante ocurrió en el huerto de Getsemaní. Jesús sabía el sufrimiento que le esperaba. Humanamente, deseaba evitar ese dolor. Sin embargo, en Lucas 22:42 oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí vemos la esencia de la disciplina cristiana. No consiste en no sentir miedo, consiste en obedecer a Dios incluso cuando el camino es difícil. El cuarto ejemplo es Pablo, la disciplina de perseverar hasta el final. Pablo recorrió miles de kilómetros anunciando el Evangelio. Fue perseguido, encarcelado, golpeado y rechazado. Aunque así, nunca dejó de cumplir la misión que Dios le había confiado. En 1 Corintios 9:27 escribió, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo entendía que incluso quien sirve a Dios necesita dominar sus deseos y vivir con disciplina. Y al final de su vida pudo decir con tranquilidad, en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué declaración tan poderosa. No dijo que había tenido una vida fácil, dijo que había permanecido fiel hasta el final. ¿Y qué tienen en común estos hombres? Si observamos sus vidas, descubrimos algo interesante. Ninguno fue disciplinado porque todo le resultara sencillo. Daniel enfrentó un imperio pagano. Bueno, José sufrió la traición y la injusticia. Jesús soportó el rechazo y la cruz. Pablo enfrentó persecuciones constantes. La disciplina no nació de una vida cómoda, nació de un corazón comprometido con Dios. Eso significa que vos y yo también podemos crecer en disciplina. Tal vez nuestras pruebas sean diferentes, pero el mismo Dios que fortaleció a Daniel, a José, a Jesús en su humanidad y a Pablo, sigue obrando hoy en quienes confían en Él. La disciplina no consiste en ser perfecto, consiste en volver a elegir cada día la obediencia, aunque a veces cueste. Y cuando esa decisión se repite una y otra vez, Dios va formando en nosotros un carácter firme, estable y preparado para cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Parte 6. ¿Cómo desarrollar disciplina en la vida diaria? Después de todo lo que hemos visto, quizá estés pensando, entiendo que la disciplina es importante, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué puedo hacer desde hoy para desarrollar una vida más disciplinada? La buena noticia es que la disciplina no es un don reservado para unas pocas personas, no se nace siendo disciplinado. La disciplina se aprende, se practica y se fortalece con el tiempo. Así como un músculo crece con el entrenamiento, la disciplina también se fortalece cada vez que elegimos hacer lo correcto. Quiero compartir con vos algunos principios que pueden ayudarte a comenzar ese proceso. Número 1. Comienza con pequeños pasos. Uno de los errores más comunes es querer cambiar toda la vida en un solo día. Alguien decide que desde mañana se levantará a las 5 de la mañana, leerá una hora la Biblia, hará ejercicio, comerá perfectamente, dejará todas las redes sociales y además leerá un libro por semana. El resultado, y después de unos días se siente agotado y abandona todo. La Biblia nos enseña un principio diferente. En Lucas 16:10 Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Dios valora la fidelidad en pequeñas cosas. No hay que subestimar los pequeños comienzos. Si hoy podés leer un capítulo de la Biblia con atención, hacelo. Si podés caminar 15 minutos, comenzá por ahí. Si podés ahorrar una pequeña cantidad de dinero, empezá ahí. Las grandes transformaciones casi siempre comienzan con pequeñas decisiones repetidas cada día. 2. Crea hábitos, no dependas de las emociones. Muchas personas preguntan, ¿cómo hago para tener ganas? La respuesta es que no siempre las tendrás. Por eso los hábitos son tan importantes. Daniel no empezó a orar 3 veces al día cuando llegó la prueba. Ya lo hacía desde antes. Su hábito lo sostuvo cuando apareció la dificultad. Algo similar ocurre con nuestra vida. Cuando repetimos una acción durante mucho tiempo deja de sentirse como un gran esfuerzo y comienza a formar parte de nuestra rutina.
Por eso es mucho mejor construir hábitos que esperar momentos de inspiración. El tercero, eliminar las distracciones que te alejan de tu propósito. Muchas veces pensamos que el problema es la falta de tiempo, pero si somos sinceros, en ocasiones el verdadero problema son las distracciones. Unos minutos revisando el teléfono pueden convertirse en horas. Un video lleva a otro, una notificación interrumpe nuestro enfoque, estamos scrolleando. Y la Biblia nos anima a vivir con sabiduría. En Hebreos 12:1 leemos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aunque el pasaje habla principalmente del pecado, también nos deja un principio muy valioso. Hay cosas que quizás no sean malas en sí mismas, pero sí pueden convertirse en un peso que ralentiza nuestro crecimiento. Pregúntate, ¿qué está ocupando el lugar que Dios debería tener? ¿Qué hábito me está alejando de la persona que quiero llegar a ser? A veces avanzar no significa hacer más cosas, significa quitar aquello que nos está frenando. Número 4. Aprender a levantarte después de fallar. Aquí quiero decirte algo que puede darte mucha paz. Vas a fallar. Habrá días en los que no cumplirás tu plan. Habrá momentos en los que volverás a caer en viejos hábitos. Eso no significa que hayas perdido todo el progreso. El enemigo quiere hacerte creer que un fracaso te convierte en un fracasado. Pero la Biblia muestra otra realidad. En Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Observa que el justo también cae. La diferencia está en que no permanece tirado ahí en el suelo. Se levanta y continúa caminando. La disciplina no consiste en nunca equivocarse. Consiste en no rendirse. Y 5. Depende de Dios cada día. Quizá este sea el principio más importante de todos. Muchas personas intentan cambiar únicamente con fuerza de voluntad. Al principio funciona, pero tarde o temprano las fuerzas se agotan. La transformación profunda ocurre cuando caminamos junto a Dios. Jesús dijo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso significa que la disciplina cristiana no nace solamente del esfuerzo humano, nace de una relación con Cristo. Cuando pasamos tiempo con Él, el Espíritu Santo comienza a producir cambios en nuestro interior. En Gálatas 5:22-23, Pablo habla del fruto del Espíritu y menciona una cualidad muy relacionada con la disciplina, el dominio propio. El dominio propio no es simplemente apretar los dientes y resistir, es permitir que Dios gobierne nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones y nuestras acciones. Por eso cada día podemos comenzar con una oración sencilla. Señor, hoy quiero honrarte con mis decisiones, ayúdame a hacer lo correcto, incluso cuando no tenga ganas. Dame sabiduría para elegir bien y fortaleza para permanecer firme. Tal vez oración parece pequeña, pero repetida día tras día con un corazón sincero puede marcar el comienzo de una vida completamente diferente. Recordá esto, la disciplina no se construye de golpe, se construye decisión tras decisión, día tras día, con paciencia, con perseverancia y sobre todo con la ayuda de Dios. Porque cada pequeño paso de obediencia de hoy puede convertirse en una gran bendición mañana. Parte 7. Los errores que destruyen la disciplina. Antes de terminar, quiero hablarte de algunos errores que muchas personas cometen cuando intentan desarrollar la disciplina. Quizá te identifiques con alguno de ellos. El error número 1, esperar el momento perfecto. Hay personas que viven diciendo, el lunes empiezo, el mes que viene comienzo. Cuando tenga más tiempo, lo voy a hacer. Pero ese momento perfecto casi nunca llega, o mejor dicho, nunca llega. La Biblia dice en Eclesiastés 11:4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no cegará. Si esperamos que todas las circunstancias sean ideales, nunca daremos el primer paso. Las personas disciplinadas entienden que es mejor comenzar imperfectamente que no comenzar nunca. El error número 2, querer cambiar demasiado rápido. Vivimos en una sociedad que ama los resultados inmediatos, pero Dios suele trabajar mediante procesos. Pensá en un árbol. Primero se planta la semilla,
luego brotan las raíces, después crece el tronco, con el tiempo aparecen las ramas y finalmente llega el fruto. Todo lleva tiempo. No te desesperes si todavía no ves grandes resultados. La constancia siempre termina dando fruto. El error número 3: compararte con los demás. Las redes sociales hacen que sea muy fácil caer en este error. Vemos personas que parecen tener una vida perfecta y pensamos que nunca estaremos a su nivel. Pero Dios no te llamó a vivir la vida de otra persona. Te llamó a ser fiel con lo que Él puso en tus manos. En Gálatas 6, 4, 5, Pablo aconseja que cada uno examine su propia obra y asuma su propia responsabilidad. El verdadero crecimiento no consiste en superar a otros, consiste en ser hoy una mejor versión de la persona que eras ayer. El error número 4: pensar que un tropiezo significa el final. Tal vez comenzaste bien, durante una semana cumpliste tus hábitos, pero un día fallaste. Y pensaste, ya arruiné todo. No, un tropiezo no define toda una historia. Pedro negó a Jesús 3 veces. Sin embargo, el Señor lo restauró y lo convirtió en uno de los grandes líderes de la iglesia. Dios no busca personas que nunca fallan. Busca personas humildes que estén dispuestas a levantarse y seguir caminando. Como dice Miqueas 7:8, aunque caí, me levantaré. Nunca permitas que un mal día destruya el trabajo de muchos días buenos. Error número 5: olvidar el propósito. Este quizás sea el error más peligroso. Si tu única motivación para ser disciplinado es ganar dinero, tener un mejor cuerpo, recibir el reconocimiento de los demás, tarde o temprano perderás el entusiasmo. Pero cuando entendés que tu vida existe para glorificar a Dios, todo cambia. Entonces trabajás con excelencia porque representás a Cristo. Administrás bien tu tiempo porque cada día es un regalo de Dios. Cuida de tu cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Sirves a los demás porque querés reflejar el amor de Jesús. La disciplina deja de ser una carga. Se convierte en una forma de adoración. Como dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando recuerdas para quién estás viviendo, encontrás fuerzas para seguir incluso cuando el camino se vuelve difícil. La parte 8, desafío final, una conclusión y llamado a la acción. Quiero terminar este video con un desafío muy sencillo. No intentes cambiar toda tu vida hoy. Elegí una sola área, solo una. Puede ser levantarte 15 minutos antes para orar, leer un capítulo de la Biblia cada día, hacer 20 minutos de ejercicio, ahorrar una pequeña cantidad de dinero o dejar de lado una distracción que está ocupando demasiado tiempo. Elige un hábito y practicalo durante los próximos 7 días. No busques hacerlo perfecto, busca ser constante. Anota cada día tu progreso y si un día fallás, no abandones, levantate y continúa. Recordá que Dios no terminó la obra en vos. En Filipenses 1:6 Pablo escribió, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa promesa también es para vos. Tal vez no seas la persona que deseas llegar a ser. Tal vez hoy no sea la persona que deseas llegar a ser. Pero si caminas de la mano de Dios, permaneces fiel y tomás pequeñas decisiones correctas cada día, dentro de un año, mirarás hacia atrás y verás cuánto has crecido. Nunca subestimes el poder de la constancia. Las grandes historias no se escriben en un solo día, se escriben decisión tras decisión, paso a paso, con paciencia, con perseverancia y con la ayuda de Dios. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, me gustaría leerte en los comentarios. ¿Cuál es el hábito que vas a comenzar a desarrollar esta semana? Escribilo. No como una promesa para mí, sino como un compromiso delante de Dios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compartilo. Tal vez una simple acción de tu parte sea el comienzo de una transformación en la vida de otra persona. Que el Señor te fortalezca, te dé sabiduría y te ayude a crecer cada día más en carácter,
en disciplina y en una vida que lo honre en todo. Nos vemos en el próximo video y te invito a suscribirte al canal para más videos. Shalom.